15 minutos. Gracias, Marita. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y creo que la convocatoria ha sido muy fructífera, porque aquí están los que tienen que estar para discutir uno de los temas más sensibles que tiene Huancavelica como región. Yo parto de una premisa que lo dije en un canal de televisión. El tema del agua es un tema muy sensible. Yo lo quiero traducir en dos frases. Ica necesita agua, pero Huancavelica necesita desarrollo. Y creo que partiendo de esa premisa vamos a hacer una pequeña descripción de lo que se ha planteado acá en este espacio. Partimos de que hay una inequidad con respecto a un campo de análisis, a una unidad de análisis que con el tiempo ya no solamente pasa por el tema de Huancavelica-Ica, sino un tema de unidad de análisis de Cuenca, y eso compromete a las dos regiones. Pero esa inequidad quiero traducirlo en el aumento que tiene de necesidad hídrica. Actualmente está en una crisis hídrica Ica, que parte del sentido de que de los años 90 aproximadamente, la cantidad de agua requerida principalmente del acuífero era aproximadamente unos 150 millones de metros cúbicos. En la actualidad, la necesidad hídrica y la explotación hídrica del acuífero de Ica por los agroexportadores actualmente bordea los 500 millones de metros cúbicos. Sin dejar de lado la alimentación de las aguas superficiales, que mayormente van de la cuenca mediante un trasvase a la cuenca Tambo-Santiago-Ica. Ahí tenemos lo que acontece en nuestra laguna de Choclocoche. La laguna de Choclocoche aproximadamente tiene 150 millones de metros cúbicos que se derivan a través del canal de derivación Choclocoche hacia el Valle de Ica. Aparte tenemos los tributarios, que en el transcurso de 52 kilómetros también son incluidos. Y esos 150 millones de metros cúbicos se traducen en aproximadamente 200 millones de metros cúbicos. Y digo esto porque realmente la estructura de los regantes a nivel de Ica, como bien lo dijo María Teresa, se traduce en tres organizaciones fundamentales para la construcción del riego, que son la JUDI, que es la Junta de Usuarios de Riego de Ica. Tenemos la JORLAS, que es la Junta de Usuarios de Riego de Santiago Chocorvos y La Cherán, y la JUASI, que es la Junta de Usuarios de Agua Subterránea del Valle de Ica. ¿Y quiénes han alcanzado? Yo no quiero decir el poder, pero lo que actualmente, y como bien lo dijeron en la exposición, el gran poder está centralizado en la JUASI, que concentra a los agroexportadores. Y eso se traduce en lo que es, acá no se ha dicho, ¿no?, en la explicación con el tema de la agroexportación en Ica, que no se dice claramente de cuántos millones de dólares actualmente se obtienen por los agroexportadores por el tema de ganancia. Se ha hecho un cálculo promedio aproximadamente de los 300 a 400 millones de dólares. Entonces hay una situación de inequidad con respecto a los beneficios
que tiene Ica con respecto a Huancavelica. Y eso no estamos en contra, que se tenga bien, no estamos en contra, pero sí el presidente regional, el licenciado Clodoaldo Álvarez, ya lo dijo, creemos los espacios de diálogo, los puentes necesarios para llegar a concertar que si bien el agua drene hacia Ica, pero también hay necesidades en las partes altas de nuestra cuenca, y principalmente se compromete a todas las comunidades que están en el trayecto de la cuenca. Uno de los factores de conflicto que no se ha traducido todavía en la exposición es el tema del petróleo. El proyecto especial Tambo-Caracocha es un organismo que nació en el año 1990, lo hizo Fujimori, lo creó a través del INAH. Y ahí, posteriormente en el año 2003, es transferido hacia el gobierno regional de Ica. Nosotros, y lo especifica la ley 2933-8, y traduce que esto debe manejarse a nivel de una cuenca, de toda la cuenca, Huancavelica, Ica. Pero los representantes que deciden ahí, todo está al lado de Ica. Y ha sido uno de los factores principales de los conflictos que se han creado, porque el PETAC ha asumido una responsabilidad extractivista de los recursos naturales, principalmente el agua. Y esa condición es lo que crea un negocio, un acuario entre lo que es Ica y Huancavelica. Y muchos de los comuneros y las organizaciones que actualmente están tanto del Alto Pampa como en la cuenca Tambo-Santiago, Ica, manifiestan que necesitan participar también en ese espacio que permita decidir los destinos de los presupuestos que ellos manejan. Porque nosotros hemos hecho una mirada así rápida, son aproximadamente 250 millones de soles que manejan para infraestructura y mantenimiento de toda la infraestructura también. Entonces, hay que revertir esas situaciones, esas inequidades que no permiten llegar y arribar a acuerdos importantes entre Ica y Huancavelica. Otros aspectos que consideramos importantes es lo que en cierta manera nos permite el marco legal. Ya lo hemos manifestado, la ley de recursos hídricos trastoca toda la forma de manejo de la cuenca, pero también existe ya la ley de retribución económica por servicios ecosistémicos, que es otro factor y que lamentablemente no se ha tomado en cuenta, porque uno de los principales lanzamientos del presidente regional de Ica, Fernando Sillones, en un evento que hubo, bueno, y participamos ahí como colegio de ingenieros, es que el problema se soluciona con la carretera Tambo-Los Molinos y el canon hídrico. Y cuando conversamos con algunos representantes de empresas de agua de exportación, decían que esa propuesta era antitécnica porque los costos de producción iban a subir relativamente y no iba a ser la exportación de estos productos rentable para las empresas, porque el sistema de extracción de agua del subsuelo, que viene a ser casi el 67% del acuífero, es costoso. Entonces, las alternativas, bueno, en el lado de Ica, como se puede apreciar, hay una distorsión, quizás no directa, no adrede, sino pienso que hay una falta de conocimiento de la realidad
de lo que se vive principalmente en las comunidades de la cabecera de Cuenca y la parte media. Entonces, al desconocer solamente su actuar, se queda reducido en un aspecto de extracción y mantenimiento de una infraestructura hídrica de agua para alimentar no solamente la acuífero, sino la parte que está al lado izquierdo y que maneja la famosa reservorio Lecherano. Entonces, nosotros, eso es lo que vemos al lado de ahí. Ahí ustedes pueden analizar una propuesta que siempre se mantiene a nivel de ICA. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que plantea ICA con respecto al tema del agua? Para solucionar el tema del agua, yo diría para solucionar su problema. El colector Incahuasi aproximadamente tiene un volumen de 100 millones de metros cúbicos, aproximadamente. Ahí ponen 52, yo le digo que son 100 millones de metros cúbicos, porque es un canal de colector y derivación de aproximadamente 73 kilómetros, mucho más de lo que tiene actualmente la derivación de la laguna Choclococha. Para aumentar el caudal de nuestra laguna Choclococha en 250 millones de metros cúbicos. En principio la laguna Choclococha tiene aproximadamente 150 millones de metros cúbicos y lo que se piensa hacer ahí es un represamiento a una altura aproximadamente de 12 metros. Otra de las propuestas es a través de un trasvase lo que es la presa Tambo, que son otros 50 millones más de metros cúbicos, y la presa Jaracocha, que ya está construida y con la alimentación de una derivación se piensa llegar a 50 millones de metros cúbicos más. Entonces, en promedio tenemos 150, 250 millones de metros cúbicos. Y entonces uno se pregunta, ¿no? El estrés hídrico de ICA, ¿cuánto es? Aproximadamente son unos 150 millones de metros cúbicos. O sea, no es el estrés, sino el déficit hídrico que tiene ICA con respecto a regar todas sus áreas de cultivo y el cargo de exportación es aproximadamente 150 millones de metros cúbicos. Entonces, ese es el panorama que presenta ICA. Y no ha habido una propuesta por parte de ellos de buscar una salida. Ellos quieren sí o sí esa infraestructura. Nosotros estamos planteando, hemos ido al campo con el licenciado, con el presidente regional y un equipo técnico. El reservorio Libertadores, que está por el lado de Pacheca, aguas abajo de Rumichaca. Entonces la represa Libertadores, que ahí une un trasvase del río Palmito, el agua se puede tirar abajo, y derivar esa agua para alimentarla a la presa Tambo, a la laguna de Parión. Esa es la idea, porque el área que, si bien está aguas abajo, implica implementar mayor tecnología, y eso implica también un mayor costo, pero no va a afectar la zona donde piensan hacer el colector Incahuasi, que afecta casi todo el collarín de nacimiento de nuestras aguas huancalicanas. Eso lo discutiremos, creo que en un espacio. ¿Me queda tiempo todavía? Me quedan 2 minutos. En 2 minutos quiero hacer una cuestión. El gobierno regional, en la actualidad, estamos trabajando lo que es el tema de los grupos impulsores, tanto de Pampas como Tambo, Santiago Ica. En esa disyuntiva estamos.
promover la participación de los principales actores en la problemática, en la solución de esta problemática. Pero ya tenemos que dar soluciones. 70 años es mucho. Y otro de los aspectos que consideramos importante es retomar el trabajo que ha hecho el grupo del GETRA, Grupo Técnico Regional del Agua, donde hay varias instituciones, incluye el gobierno regional, para crear una propuesta técnica, social y política, de lineamientos políticos que puedan solucionar este grave problema. En ese camino estamos. Hemos tratado de crear una mesa de diálogo a nivel del gobierno central. Se ha conseguido. El día viernes ya el presidente regional, conjuntamente con el presidente de ICA y sus equipos técnicos, se han sentado sobre la mesa y hay una predisposición importante de decir, bueno, ya mucho tiempo nos hemos peleado, creo que ya es tiempo de tomar el toro por las astas y puntualizar acciones que permitan solucionar este grave problema que tenemos con los amigos de ICA. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por el momento. Muchísimas gracias a Pedro, como siempre, con mucha solvencia. Ahora le damos la palabra al licenciado Silvano Guerrero de la comunidad de Carhuancho. Muy buenas tardes. Doctora María Teresa Orey, doctor Oscar Muñoz, investigadores de la Universidad de la Católica, y también muy buenos días a todo su equipo, a todos los amigos que están en la sala. Permítanme primeramente hacer llegar el saludo cordial en nombre de las comunidades de quien soy delegado, o me honro como delegado de la zona de Alto Pampas. Y efectivamente nosotros hemos seguido con bastante interés el trabajo que ha venido haciendo la doctora María Teresa, lo que es el escasez de agua, los retos para la gestión de la cuenca del río Ica. Hemos tenido la presencia de los investigadores hace 3 años atrás, hemos conversado mucho con ellos, hemos facilitado información, ellos se han movilizado por toda la zona del Alto Pampa, Hecho Clococha, Caguán, Santa Inés, de repente incluso desafiando a los malos tiempos de la época del invierno crudo. Y entonces, pero también hemos visto a ellos caminar por la zona de Tambo, de Santiago. Y esto es el producto de ese trabajo. A mí me alegra, me satisface mucho, porque una universidad prestigiosa como la Católica, habiendo nuestra Universidad de Huancavelica venido hasta acá a hacer evidencia de una problemática bien interesante, bien latente, bien público, como es el caso de esta dificultad que pasamos entre nuestros hermanos de Ica y Huancavelica, ¿no? En ese sentido, el agradecimiento a la doctora María Teresa y a su equipo también, pero además también el reconocimiento de todas las comunidades, de toda la gente, que muchas veces, estimados amigos, son invisibilizados, que no sé si es la palabra correcta, pero las políticas públicas, la política nacional, el Estado, el modelo de gobierno, ¿qué diría yo? El discurso político del presidente Humala, que dijo inclusión social, es exactamente todo lo contrario arriba, ¿no? Es exclusión. Y si no intentamos nomás cómo los proyectos que se han ido implementando desde el Valle de Ica, lo que han hecho es exactamente invisibilizarlos, callarlos, ocultarlos a miles de familias campesinas que viven de las fuentes de agua en la zona del Alto Pampas. Y esto lo que ha hecho es hacer evidencia que en esta zona sí existen pueblos, sí existen comunidades, instituciones organizadas, y que no solamente están, como muchos quisieran decirlo, en la zona baja, que son comunidades arcaicas, antiguas, finalmente atrapados en el tiempo. No. El libro, por ejemplo, habla de cómo es que estas comunidades, en su afán de sobrevivir, en su afán de seguir manteniendo su institucionalidad, hasta incluso han ido modelando nuevas experiencias de organización comunal.
Ustedes saben, estimados señores, las leyes nacionales, por ejemplo, la Ley General de Comunidades Campesinas, faculta a las comunidades a organizarse en directivas comunales, pero las comunidades de arriba tienen un modelo de organización diferente, sin dejar de lado o sin desnaturalizar su institucionalidad comunal. Comunidades como Carhuancho, como Pilpichaca, por ejemplo, Santa Inés, Choclococha, trabajan en función a comités especializados. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros exitosamente hemos aprendido ya a comercializar nuestra fibra de manera con un enfoque empresarial. Eso recoge el libro porque han estado presentes por allá. Se han creado comités especializados de gestión de recursos hídricos justamente para estar involucrados en el tema hídrico con la vecina región de Ica. Para mí es sumamente importante este libro, por lo menos porque hace visible de cómo estas comunidades campesinas están tratando de acomodarse en este nuevo modelo económico, por cierto, pero también en este nuevo contexto político que muchas veces este gran modelo de mercado, de libre mercado, nos está arrastrando, pero que las comunidades merecen, por un lado, la necesidad de que nosotros y el Estado les reconozcan, por ejemplo, la seguridad jurídica que necesitan estos pueblos. Esas comunidades, si les quitamos agua, finalmente les estamos condenando a desaparecer como instituciones y le estamos quitando las oportunidades de desarrollo que ellos mismos han creado. Para estos pueblos, por ejemplo, el recurso alpaca es el recurso más fundamental para su supervivencia. Viven de este recurso y para ellos le ha sido esto una actividad sostenible durante generaciones enteras, durante siglos. Si estas comunidades viven sobre 3.800 a 4.500, no es porque, señores, exactamente no sé, allá hay un centro minero que les paga mucha plata, no, sino porque existe su recurso como la alpaca y el recurso como los humedales o los bofedales de donde están viviendo estos pueblos. Y el libro ha hecho evidencia de esto, ¿no? Pero también hay la necesidad de reconocer que estos pueblos tienen mucha preocupación. ¿Por qué? Porque en su entorno han habido actividades que no han tenido preocupación por garantizarles precisamente medios ambientes saludables para su supervivencia o para su desarrollo. Tenemos un problema de la minería en esa zona. Una gran parte de la laguna de Chocolococha está contaminada. La totalidad de la laguna de Ocococha, estimados amigos, está contaminado con pasivos mineros. Y los proyectos de trasvase, sin considerar, por ejemplo, los procesos de cambio climático, hacen que estas comunidades cada día más estén preocupados. ¿Por qué? ¿Cuál es para ellos, por ejemplo, el mañana que viene? ¿Qué esperanza le queda a los hijos de los campesinos arriba? Es fundamental todas las instituciones, las cooperaciones que ayuden a promocionar qué se quiere en estas comunidades, ¿no? Pero por un lado también es cierto, amigos, que en Ica hay un discurso, y muchas veces es político también y técnico, de que en Ica falta agua. Ica varias veces se ha declarado en emergencia hídrica, estimados, o en estrés hídrico, en emergencia. También ha promocionado, ha propiciado proyectos. Creo que la última es un plan de recuperación de los acuíferos del Valle de Ica, que tenía, hasta donde sé, creo que tenía seis agendas que atender para recuperar la emergencia de Ica. Y la primera creo que era la conversión de los cultivos del Valle de Ica. El espárrago, no entendemos, siempre yo he dicho en todos los espacios públicos, cómo el Estado peruano, cómo las políticas pueden privilegiar el uso de agua dulce en un desierto para la exportación del espárrago. Pero sin embargo, en esta misma coyuntura lo que están haciendo es, por un lado, ampliar la frontera agrícola, y por el otro lado lo que están haciendo es, estimados amigos, tratar de crear el mito de que arriba en Huancavelica hay abundante agua, muchísima agua, y que los huancavelicanos ni siquiera lo utilizamos ni para lavarnos la cara. Es lo que han hecho en Ica. Sí, así es así. Y el ingeniero Floriberto decía acá que hay una parte donde finalmente el documento ha encontrado que en Ica hay un discurso de que los huancavelicanos somos irracionales y solamente defendemos el agua. No estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo nuestra sobrevivencia. Estamos defendiendo la existencia de comunidades y de pueblos, de gobiernos locales.
Pero también es preocupante porque este discurso de la escasez del agua lo que está generando, estimados, bueno, es toda una política casi mundial, ¿no? Una política de despojo. Nos están quitando los recursos que tenemos. ¿Para qué? Para que el Estado se la entregue en poder de otros grupos económicos poderosos, como son las empresas transportadoras. El gobierno está emitiendo leyes, decretos supremos. El último, el decreto 039, la ley 29777, que incluso declara de interés nacional y necesidad pública o algo así es el título de la ley, para la construcción de la presa Tambo, el Ingahuasi, el proyecto Pampas. ¿Qué nos están diciéndonos? Nosotros los de Huancavelica no tenemos mayores derechos, pero sí las actividades de las portadoras, las actividades empresariales en el valle, sí tienen el privilegio de tener de repente las voces desde el gobierno, desde el Estado central, desde los ministerios, y si está promocionando proyectos. El libro es bastante interesante, es por lo menos auspicioso para lo que nosotros esperábamos. Hay mucho que hablar en esto, pero hay un detalle que yo quería también además hacer público. Recoge la experiencia de las comunidades, sus organizaciones, y una de ellas es un episodio bien interesante, el que estas comunidades campesinas de arriba, por lo menos a esa parte me voy a dirigir, han tratado de organizarse para hacer visible, para hacer público la necesidad de que estas comunidades también, aquí en estas comunidades hay que reconocer sus derechos. En ese proceso de estas comunidades, esta zona, los investigadores han encontrado es que, por ejemplo, han acudido a todas las instancias nacionales buscando diálogo, buscando reconocimiento, buscando que se los escuche. El ingeniero dijo 70 años y todavía el Estado no sabe que esas comunidades existen, no sabe que hay un problema de agua en Trica y Huancavelica, y estas comunidades han caminado, han ido de ministerio en ministerio gastando su tiempo, sus recursos, solamente pidiendo que el Estado no lo quite, el elemento más vital para la existencia de esos pueblos. Al final, esos pueblos no han sido escuchados, han sido marginalizados, han sido ignorados, en tanto han acudido a un tribunal internacional. Creo que recién el Estado ha empezado a decir, bueno, sí, pues, y han pedido a otros pueblos que necesitan a estos pueblos por su condición de comunidades originarias. La comunidad de Santa Ana es Salja Santa Ana, es una comunidad tan antigua, es antes que el propio Estado español. La comunidad de Carhuancho tiene 300 años, es una comunidad originaria y necesita ¿qué cosa? Necesita que por estos pueblos pase la ley de consulta previa, necesita estos pueblos ser consultados por los proyectos que les pueden afectar. Y eso ha hecho evidencia, pero creemos que esta investigación, doctora María Teresa, doctor Ismael Muñoz, debe continuar, debe ayudar a estas regiones de Ica y Huancavelica a buscar propuestas alternativas. Consideramos que, yo quería decir esto, quería terminar con el caso de este plan de recuperaciones. La primera recomendación era la migración de los cultivos de espárrago a otros que menos consuman agua, pero los poderes, las lobbies que hay en Ica y en los ministerios, ha hecho que la última recomendación, la penúltima recomendación del plan de recuperación de los acuíferos del Valle de Ica, aprobado con una resolución por la Autoridad Nacional del Agua, la última era los proyectos de trasvase. Pero sin embargo, ¿cómo los poderes juegan? ¿Cómo los poderes ejercen su rol? El plan de recuperaciones cambió la última recomendación de los proyectos de trasvase, apareció como la primera recuperación y la primera alternativa, y la primera pasó al último. Y por eso el gobierno está implementando estos llamados proyectos Ingahuasi y Presa Tambo. Estamos frente a un poder privilegiado por las leyes, con grandes lobbies, con grandes favores políticos, y que en este contexto Huancavelica necesita hacer una propuesta, y que las investigaciones como de la Católica deben continuar, deben ayudar a entender que
No se puede recoger la propuesta del presidente Humala, por ejemplo, ¿no? La última cita que hizo en Ica, dijo: al desierto de Ica hay que convertir en un gran manto verde. Parece que el presidente se imaginó que estaba en la Amazonía peruana o algo así, no sé. Un gran manto verde al desierto de Ica. Pero no sabe cómo lo hay que convertir, pues para eso hay que exprimir todo lo que tiene Huancavelica, ¿no? Pero si miramos Huancavelica, que ya no tiene, ya no hay cordillera de Chonta, amigos. Paloma ha desaparecido. Y lo dice la misma Autoridad Nacional del Agua, lo dicen las mismas investigaciones. Entonces, ¿cómo vamos a convertir un gran manto verde? ¿Para qué? Para seguir empoderando, para seguir enriqueciendo a grupos privilegiados, empresarios dedicados a la exportación. ¿Y nosotros qué? ¿Y nuestros pueblos qué, estimados amigos? La preocupación es eso. Pero además, aprovechando esto, yo quería hacer justamente lo que dijo el ingeniero Pérez. ¿Qué proponemos? Por lo menos existe una propuesta inicial desde Huancavelica. En la gestión anterior se trabajó en propuestas. ¿Era necesario constituir un consejo de cuenca? Es necesario. ¿Para qué? Para empezar a trabajar Ica y Huancavelica en esta cuenca que tiene múltiples problemas. No solo es tema de agua, es tema de institucionalidad, es tema de desarrollo, es tema de organización. Pero parece que Ica le interesa y dice: miren, de lo que dijo el señor Sillón, ¿qué cosa quieren que se les ponga? Bueno, lo ponemos carretera, le ponemos un monumento, lo ponemos una plaza, una vereda y traemos agua. O el canon hídrico. Eso no soluciona el problema, amigos. El problema entre Ica y Huancavelica, ¿qué cosa es? Es la gestión inequitativa, desigual. Huancavelica nunca ha participado en la gestión del agua. Nunca hemos participado. Desde Chonta para atrás, amigos de Huancavelica, por favor. Desde Chonta para el otro lado, Ica ha sido siempre dueño de esos recursos. Los ha controlado, y los ha controlado con leyes que han sido otorgadas desde los años 45 para adelante. Ahí existe un derecho de uso otorgado a favor del Valle de Ica, que ha quitado el derecho también de utilizar a las comunidades el agua. Las poblaciones de esa zona no tienen derecho de acceder al agua legalmente. Y Huancavelica lo que pide es eso exactamente. Tenemos que gestionar ese recurso, tenemos que participar en el manejo de ese recurso las dos regiones, y esas regiones con sus representaciones. Y lo ha dicho el Tribunal Latinoamericano del Agua. Necesita el gobierno peruano modificar el Decreto Supremo 021. ¿Para qué? Para que Ica y Huancavelica gestionen ese proyecto especial que dijo el ingeniero Pedro, que solamente tiene la responsabilidad de extraer el agua de todo Huancavelica a favor de Ica. Y miremos a la laguna de Chocolocoche, ha retrocedido 2 kilómetros para adentro. ¿Qué dice Huancavelica? Claro, porque no le faculta ninguna ley, no dice nada. Doctora, me falta un minuto, gracias. Y las otras propuestas, efectivamente necesitamos nosotros, las poblaciones de las zonas altas. Miramos que la zona de trasvase, la zona de las Alto Pampas, que está desde los años 45 ya dirigiendo su agua hacia el Valle de Ica, no participan en esa gestión de ese recurso, pero tampoco no está bien visible su situación, si pertenecen al Pampas o si pertenecen al Tambo. Y la ley de los recursos hídricos no ha visto esto. En la ley de los recursos hídricos no está presente la regulación de los sistemas de trasvase. Entonces estamos pidiendo nosotros que el gobierno nacional, con voluntad política, diga cómo se maneja este espacio de trasvase, cómo obtienen las comunidades su participación acá. Pero además hemos dicho que otra de las propuestas era la consulta previa. Otra propuesta era que estos pueblos también, además de pertenecer a la zona del Pampas, porque ya los recursos de agua están canalizados por 53 kilómetros hacia el Valle de Ica, también deben participar en la otra cuenca. ¿Por qué? Porque la región de Ica siempre va a mirar a Huancavelica, esta zona, como una posible o potencial alternativa para sus necesidades de la demanda de agua. Y por último, doctora, muchas gracias por esta investigación. Yo sé que contribuye mucho al debate, yo sé que contribuye mucho al conocimiento, y seguro que muchos de nuestros profesionales huancavelicanos, sobre todo vinculados al tema, lo van a leer, y seguramente va a llegar mayores sugerencias en que esto debe continuar, debe seguir investigándose más y debe ayudarse a las otras regiones a través de estos aportes. Agradecido. La voz de
digamos, de Silvano, representando a la comunidad del Guancho, de las comunidades, y ahora seguimos con el licenciado Roberto Rizama, que nos va a traer unas reflexiones. Yo quiero sumarme también a agradecer y felicitar al equipo de profesionales de manera multidisciplinaria que han hecho este trabajo y este aporte en este libro, que enriquece conocimiento, pero también creo que son aportes que nos van a ayudar para poder deliberar en estas discusiones frente al tema de la gestión del agua en las cuencas compartidas que tenemos entre Ica y Huancavelica. No hay que olvidar que Huancavelica comparte 4 cuencas con la vecina región de Ica. A veces nos hemos concentrado solo en la zona del problema, sin embargo son 4 las cuencas que compartimos. Y cuando justo escuchaba los datos, y obviamente acá hay un estudio profundo respecto al tema de la infraestructura hidráulica, los problemas socioeconómicos, y cuando se usan los datos, básicamente de ICA, da la impresión que se está haciendo uso de toda la estadística de ICA. Entonces ahí viene la pregunta, o estamos hablando específicamente del río Ica que va a los valles, básicamente del río Ica, el valle Yacurí, Lanchas, o estamos hablando también de las otras cuencas, porque no hay que olvidar que en la economía de Ica están también los valles de Pisco, están los valles de Chincha, están los valles de Palpa, Nazca, curiosamente compartidas también por Huancavelica. Entonces, yo creo que siempre es bueno enfocarnos desde el punto de vista integral, ya que hay un compartimento por el resto del recurso en estas 4 cuencas específicamente, más un trasvase, que es otra cuenca que alimenta al río Ica. Yo quería, en todo caso, comenzar por algo que en realidad se hace también mención en este análisis, respecto al porqué de esta economía agroexportadora y con mayor énfasis en estos últimos 20 años en el Perú. El problema radica seguramente por este tema del famoso crecimiento económico que vive nuestro país, y obviamente es un tema de enfoque mundial, ¿no?, que se está dando sobre todo por mercados que han emergido en el Asia. Ustedes saben muy bien que nuestra economía, llamada economía primaria exportadora hasta la década de los 70, estaba basada básicamente en la minería. Y la minería es la que aportaba hasta hace poco, por lo menos con 2/3 del total de las exportaciones que se hacía en nuestro país. Y obviamente eso pues generaba divisas para nuestro país. Pero a partir de la década de los 90 empieza a variar esto, cambia debido al modelo económico que empieza a implementarse también a partir de esa década, donde se introduce ya no solo la minería, es decir, la actividad económica tradicional, sino ya se incorpora otras nuevas como la famosa agroexportación, producto de la aparición de mercados, como muy bien todos sabemos. Esto hace de que valles como el Ica empiecen a tener mayor relevancia e importancia, ¿no? Porque tomando en consideración que en la década de los 50 y 60 ejecutaron este proyecto de trasvase de la laguna de Chocolococha, ahí la agroexportación no era tan notoria, que digamos, más que para el tema de la uva y productos tradicionales, como todos sabemos por estadística. Sin embargo, más adelante, los 90 en adelante hasta los 2000, y hoy día el pico mayor ya hemos escuchado y también en el libro está, empiezan a aparecer cultivos que consumen harta cantidad de agua, y básicamente el espárrago, la páprica, la alcachofa, el espárrago y la páprica, que empiezan a consumir harta agua y tienen mercados, y obviamente el tomate también, mercados emergentes. Pero esto se traduce mucho con la famosa suscripción de los tratados de libre comercio que nuestro país suscribe, ¿no?, y los famosos acuerdos de promoción comercial que recientemente también se han ido suscribiendo. Esto hace, y ahí viene el tema de la respuesta a la pregunta de la escasez, desde mi punto de vista, obviamente. Tenemos incremento de demanda del mercado, sobre todo para la exportación, sobre todo de estos productos, que son productos obviamente cautivos en mercados de afuera. Tenemos también el crecimiento poblacional. No hay que olvidar que la demografía, especialmente en la costa, tal como Ismael nos lo ha señalado al inicio, ha incrementado en una inmensa mayoría de población peruana concentrada en la costa, no solo en Ica, en Lima básicamente. ¿Qué sucede cuando la demografía se incrementa, el comercio se incrementa y hay mercados que de alguna forma están exigiendo productos obviamente de alta rentabilidad? Más recursos naturales.
Y cuando esto sucede, necesitamos hacer los famosos trasvases, y ahí está la marca Papacocho para la población de Lima, ¿no? Ahora estamos, creo, en la etapa 3 de marca Papacocho, haciendo trasvase de las lagunas de Junín para alimentar a Lima, donde también hay actividades de agroexportación, por si acaso. Más recursos hídricos en el caso de Ica. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua calculada hace 50 años que se deriva a través de ese trasvase de Chicolocoche ya no da para seguir alimentando el acuífero de Lanchas, Villacubrí e Ica. Ahí viene justo lo que Silvano y otros colegas ya lo comentaron, de pensar en otro paquete de proyectos de trasvase y paquetes de proyectos que tienen que ver con mayor regulación de recursos hídricos. Bueno, la lógica va lo que otros lo denominan como la famosa depredación, la extractivización de los recursos naturales, lo denominan que es propio del modelo neoliberal. Bueno, ahí el concepto político, el concepto económico. Siendo esto así, tenemos otro problema, que también el libro lo denota, ¿no? El problema que acá en términos de literatura le llaman arquitectura institucional. ¿Qué es lo que está pasando a partir del año 2009 en adelante? ¿Por qué? Porque acuérdense que en el año 1969 aproximadamente teníamos una ley de aguas, ¿no? La ley de aguas que tuvo vigencia por cerca de 40 años, donde el concepto del manejo del agua no era multidisciplinaria ni con enfoque integral. Quizás esa es la diferencia, ¿no? Por eso que un agricultor hacía lo que quería, por eso el producto de eso es lo que tenemos todavía conflictos que hasta hoy día se arrastran. Y por eso que un minero hacía lo que quería, agarraba el agua, lo contaminaba y no pasaba nada. Felizmente desde 2009, por lo menos en concepto, cambia con esta ley de recursos hídricos, la 29338. Cambia porque hay conceptos muy importantes que se introducen. Sin embargo, a mí me da la impresión que nuestro país aún no ha sido y no ha logrado prepararse para aplicar estas normativas o esta arquitectura institucional, como se suele calificar. ¿Pero por qué no estamos preparados? Porque todavía aún hay un enfoque dominante que hace de que la clase política de poder, en este caso la clase política gobernante, siga pensando que los de abajo no tienen derechos. Yo coincido en esa parte con lo que ha dicho Silvano. Es decir, siendo un concepto todavía verticalista, hace que de que las instituciones o la institucionalidad en el país siga todavía en merma, en decrecimiento, en debilidad. ¿Por qué? Porque no se le da importancia de vida, por ejemplo, o no se le respalda o se le apoya, por ejemplo, a los comités o juntas de usuarios o los regantes, como el que normalmente calificamos en la parte de sierra o en la parte de quebradas, como el caso de Tamo, Santiago, pero sí tienen harta relevancia y tienen peso mayor político y económico los grandes regantes como son los del Valle. Esa es la diferencia institucional. Tienen alta diferencia institucional, sobre todo cuando conversamos y discutimos con la Autoridad Nacional del Agua. Los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua tienen un cliché, un pensamiento vinculado específicamente a los grandes hacedores de tierras de la costa y del valle, los agroexportadores sobre todo. Es decir, su mirada de ellos como institución está más pensando en ese tema y no piensan con la pequeña agricultura, los pequeños sectores productores, como el caso de Huancavelica. Ese es el gran problema institucional que tenemos a nivel del país. Y la normativa, aún con los avances que tiene varios vacíos. Uno de estos vacíos que la Ley de Recursos Hídricos tiene justamente es el no tratamiento de trasvases de aguas como el que tenemos hoy en día en Huancavelica. No hay que olvidar que no solo es Chucolococha. El trasvase de Guarimicocha, que creo que recién lo está tomando en consideración el gobierno de Huancavelica, justamente va también al río, a la cuenca del río San Juan, que alimenta a todo el corredor del río San Juan, pensando en los valles de Chincha. Hay un trasvase. Se pretende hacer más trasvase, pero trasvases en el Perú hay varios trasvases, que es un tema común que tenemos. Yo me atrevo incluso a adelantar que este es un punto que ojalá en la mesa de diálogo se tome como tema a discutirse, el tema de trasvases. No basta con que pensemos en nuestro caso especial, sino pensemos en trasvases de aguas en todo el país. Es decir, de la zona oriental a la occidental, alimentar los valles. ¿Cómo se hace ese tratamiento? ¿Cómo minimizamos los conflictos? ¿Cómo equiparamos para que haya compensaciones? De modo los que también producen agua o los que están en la zona de producción de agua tengan formas de compensación o formas de desarrollo y no solo haya ese despojo que tanto constantemente reclamamos.
Un tema que debería sí tomarse en consideración, y quizás en el libro, no sé si no lo he interpretado bien, es el tema de demandas de este recurso hídrico. De hecho, está clarísimo que en Ica hay una alta demanda, ¿no? La demanda por todo lo que estamos ahí comentando y explicando, ¿no? Sin embargo, creo que se ha hecho un poco eco a las demandas que tienen en las zonas de quebrada, llámese Santiago de Chocorvos, la zona de Córdoba, la zona de la Labramarca, la zona de Tambo, etcétera, etcétera. En esa área también hay demanda por uso de agua, aunque los del proyecto especial Tambo Barrocha nos dicen no digan que ustedes no usan agua, ustedes también se llevan agua de la cuenca del río Ica. ¿Por qué? Porque están los canalitos que van a usar justo dentro del trasvase, se van los canales de agua y están haciendo uso los agricultores de Tambo. Eso es lo que responde el PETA. Sin embargo, en esta demanda quizás nos falta, y ahí viene también para el tema de la negociación, un estudio un poquito más apropiado de cuánta demanda requiere, por lo menos las zonas de los distritos estos que estamos hablando de las subcuencas, para su agricultura, básicamente para la ganadería lechera y para la agricultura de pan llevado. Da la impresión que no se tienen datos claros. Naturalmente los alcaldes, los distritos han estado demandando canales, infraestructura de río, qué sé yo. Sin embargo, no hay un dato claro de cuánta demanda tenemos de este recurso hídrico en toda esta parte. Porque todos la zona sur de Huaytará dicen necesitamos agua, no tenemos agua. Y en efecto, esa zona es una zona árida desde el punto de vista de lluvias. Hay poca y escasez de lluvias. Hay poca precipitación pluvial en esa zona. Y obviamente hay un alto requerimiento del uso del recurso hídrico. Entonces el tema de la demanda sería bueno también evaluar, no solo en el valle, porque de hecho en el valle hay una alta demanda por este recurso, más aún por el incremento de la futura agroexportación, porque la idea de ellos es llevar más agua para compensar la escasez especialmente de las aguas subterráneas o del subsuelo. Es decir, hay una sobreexplotación del subsuelo. ¿Y cómo compensar? Hay que traer más agua para seguir inundando, para seguir enriqueciendo los acuíferos. Esa es la lógica de ICA. Pero en el caso nuestro es bueno también tener estadísticas y datos claros de cuánta agua vamos a ir demandando, especialmente en la zona de agricultura donde hay mayor consumo. Obviamente está claro la necesidad de este recurso para las zonas pastoriles, como es la subcuenca de Cahuacho o la subcuenca alta de Chocolococha, ¿no? Donde obviamente hay una ganadería intensa de alpacas, donde se requiere obviamente para alimentar los bofedales. Otro hecho que también valdría valorar, existe sí infraestructura hidráulica de uso menor. El uso mayor está en la parte de río Ica, pero el de uso menor está en las zonas de quebrada también. El otro gran problema es si se hace uso adecuado de esta infraestructura hidráulica de uso menor. O sea, los pequeños agricultores que tienen canalitos, qué sé yo, ¿están haciendo buen uso de estos canales? ¿Están deteriorados estos canales? ¿Cómo va todo el tema del mantenimiento? Y eso está asociado justamente a la organización. Sabemos muy bien que hasta hace poco no había organización ni comités de usuarios ni de riego en toda esta zona, ¿no? Que recién están estimulando para su constitución. Y eso está asociado muchísimo justamente a esta infraestructura menor, donde obviamente el Estado ha invertido recursos considerables. Si hay que insistir, y también en el libro sí se habla, es el tema de la información. Gran parte de los problemas que Huancavelica tiene es porque tiene poca información, particularmente para el tema del uso y manejo del agua. Por ejemplo, ¿existen estaciones meteorológicas en estas cuencas? Hay poquísimas estaciones meteorológicas, como lo ha señalado al inicio uno de los ponentes. Quizás lo que se conoce más es la estación meteorológica de Los Molinos, ¿no? Y quizás en Pisco hay otra estación meteorológica. Pero no tenemos estaciones meteorológicas, por ejemplo, en las cuencas donde se alimenta estas aguas, en Chocolococha. Salvo creo que hay una estación hidrométrica, pero no es una estación completa, satelital, por ejemplo. Nos gustaría, en todo caso, que se implementen estaciones meteorológicas o de hidrometría en todas las cabeceras de cuenca donde Huancavelica tiene interés para saber exactamente todo lo que tiene que ver con información de precipitación pluvial, escorrentía, el tema de la humedad, el tema del aire, qué sé yo. Toda esa información es clave para poder decir si hay o no hay escasez de agua, porque la tendencia por los estudios científicos
nos dan, de hecho, una tendencia de que cada vez más el agua es menor, ¿no? Sobre todo por la desglaciación de la cordillera del Chota, donde hay incluso estudios que grafican que en efecto hay una reducción. Pero ¿cómo lo vamos a medir en tiempo real? Solo teniendo estaciones meteorológicas, que ese es un tema a trabajarse. Por eso que quizás gran parte de la información que tenemos es información básicamente que se trabaja en ICA y no necesariamente en las zonas de producción del agua. El tema de trasvase, aunque ya me adelanté, el tema de trasvase, si bien no aparece como un capítulo, porque hubiera sido interesante tal vez echarle una mirada en el libro como un capítulo especial del tema de trasvase de aguas. El tema de trasvase ha generado toda una modificación en cuanto a relaciones sociales, en relaciones políticas e impacto básicamente en la parte ambiental y en la parte económica. De eso sí es bueno siempre recordarlo y enfatizar. Es decir, cuando se hace un trasvase, los pagaplatos, si no está mal el término, en este caso son las poblaciones o comunidades de producción de alpacas de esta zona, que muy bien Silvano lo sustenta siempre en sus conferencias. Un impacto de décadas es un impacto que merece ser traducido también en una compensación. Y ahí vendría incluso el concepto de la huella hídrica, ¿no? O en todo caso las externalidades del uso del agua. ¿Cuánto de externalidad también tiene el uso del agua en el Valle de Ica? Más aún cuando hay florecimiento de la exportación. Pero ¿cuánto de externalidad está generando eso? ¿A costa de qué? Eso es bueno saber. Porque los de la comunidad de Choclococha siempre sustentan y repiten diciendo no, acá nos han desplazado todo un pueblo, toda una ciudad entera nos han desplazado. Y eso es un impacto real y un impacto material, tiene un costo. Eso se aplica en externalidades de la producción, suponiendo de espárragos o cualquier otro cultivo en Ica. El que haya mortandad de ganados o haya mortandad de camélidos en las zonas de trasvase, en este caso en el canal durante el recorrido, y por ejemplo de acuerdo a las versiones de las comunidades hablan de aproximadamente a 2.000, 3.000 alpacas muertas durante los años. Ese es un costo, hay un costo. El que el solo hecho de que hayan cortado como si fuera una vena con el canal de Choclococha y deja de fluir el agua a los bofedales de la parte baja, hay un costo ambiental. Entonces todo eso yo creo que merece ser valorizado, hay que valorizarlo en efecto para que eso también se aplique en esto de las externalidades de los costos que también tiene la famosa agroexportación. Finalmente, hay un tema pendiente que felizmente creo que ya por lo menos como ley existe, está aprobado como ley, son la ley de servicios ambientales ecosistémicos. Este es un tema, un concepto interesante, aún está en proceso de reglamentación, sin embargo, habría la pena seguir haciendo evaluaciones y estudios, por lo menos en las cuencas que compartimos con ICA, para ver hasta dónde este mecanismo de compensación a través de servicios ecosistémicos puede ayudar a configurar una relación distinta entre ICA y Huancavelica. Lógicamente todo estaría basado en el marco de constituir los consejos de recursos hídricos de cuenca, porque como la misma norma lo explica, si no hay consejos de recursos hídricos de cuenca, creo que los problemas van a seguir latiendo, va a continuar reproduciendo este conflicto que tenemos décadas. Sin embargo, en un espacio de consejo de recursos hídricos de cuenca se puede discutir, se puede elaborar planes, se puede elaborar proyectos para que haya esa desaparición de esa inequidad que tanto nos hemos quejado. Y producto de ello podría usarse un mecanismo, y en este caso son los servicios ecosistémicos o servicios ambientales, que como reitero, bajo ley por lo menos está aprobado en este momento, pero habría que implementarlo progresivamente. Yo les agradezco mucho, pero también nuevamente reiterar mi felicitación a la doctora María Teresa Orey y todo su equipo que lo acompañó por haber trabajado este libro Escasez del Agua, que es un muy buen aporte para todos, sobre todo los que estamos muy interesados en que las relaciones de equidad deben ser prioridad para lograr desarrollo de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora quería agradecer a cada uno de los comentaristas porque realmente los aportes que nos han dado cada uno de ellos no solo ayudan a encontrar, digamos, algunos aspectos importantes del libro, sino también ausencias que deberían llenarse con nuevas investigaciones
y que serían, digamos, el futuro a ser trabajados aquí en Fortaleza. Ahora lo que nos gustaría es tener algunas preguntas de público sobre tanto las exposiciones como las competencias. Hay muchos aportes que van a contribuir en nuestros debates, en nuestros análisis, en las propuestas que estamos pensando, informaciones más actualizadas, principalmente esta prevención de cómo la agroexportación o los productos de agroexportación han tenido un crecimiento prácticamente exponencial y eso tiene una relación directa entonces con la tasa de crecimiento de la demanda de agua y con toda razón los amigos de ICA necesitan y los guantanicanos necesitamos entenderlo, pero bajo el concepto de equidad, ya no bajo ese concepto de extracción y solamente evaluando la demanda de ellos y ignorando la demanda por el lado de los guantanicanos. Algunas cosas que quiero pedir disculpas al equipo disciplinario si alguna de estas les molesta, pero creo que este es un documento técnico, es un documento científico y hay la necesidad, por tanto, de darle un carácter más apropiado, diría, en algunos términos. Por ejemplo, dice sistema Choclococha. Yo no sé por qué existe en un libro sistema Choclococha. Para mí, particularmente desde mi punto de vista, eso no es sistema Choclococha, es un sistema de trasvase, si lo analizan bien. Lo otro, dice regiones de Ica y Huancavelica, no son regiones, son gobiernos regionales, departamento de Ica y departamento de Huancavelica. Y algunas otras cosas que en las futuras investigaciones creo que hay necesidad de incorporar. Si bien es cierto, la maestra Teresa habla de la metodología sociotécnica, yo creo que en mi punto de vista, por favor, era tan necesario un diseño estadístico porque había la necesidad de muestrear a la población, a los que declaran, a los que dan sus puntos de vista, los que tienen percepción, etcétera, etcétera. Yo creo que había la necesidad de utilizar algún sistema estadístico con un tamaño muestral que nos ayude efectivamente a interpretar el carácter científico de la información que estamos vertiendo. Hay algunas informaciones, obviamente percepciones subjetivas, un poco sesgadas, que había la necesidad justamente de hacer un ajuste si es que hubiese existido un tamaño muestral, por ejemplo. La otra cosa que me preocupó es que se habla de la cuenca, sin embargo no están todos los distritos del departamento de Huancavelica. Solamente aparece Chocorvos y Tambo. ¿Qué pasó con Ayaví, Sangayaico, Catillas y otros más? Entre otras cosas muy importantes es que, por ejemplo, hablan de la agroexportación, sin embargo, no, al parecer no encuentro, a no ser que esté en alguna parte del libro, no se ha cuantificado la magnitud de aporte de las aguas superficiales a la producción. ¿Qué parte de la producción propiamente está recibiendo aguas superficiales que bajan de Choclococha, por ejemplo? Yo tengo algunos datos que más o menos un promedio de 20 a 25 metros cúbicos por hectárea son aguas superficiales que bajan de arriba. Y no es cierto que la agroexportación solamente está utilizando agua subterránea. Yo tengo esos datos directamente expresados por esta empresa Acama, que de sus 200 hectáreas de viñedo, 170 lo riega y por lo menos 4 a 9 veces lo encharca. El encharcamiento, en un lenguaje sencillo, implica más o menos una lámina de 15 a 20 centímetros de altura de agua. Y si hacemos un poco de cálculo, sí están más o menos en un promedio de 25 metros cúbicos por hectárea de agua, que sí son aguas superficiales de arriba. En futuros estudios habría la necesidad, por ejemplo, de profundizar en ese tipo de información.
En su análisis, la maestra María Teresa habla de la institucionalidad, de la parte normativa. Sin embargo, ahí encontramos en que no hay un análisis de las condiciones de paridad para la creación del Consejo de Recursos Hídricos. Tal como están hechas nuestras normas, va a ser difícil crear el Consejo de Recursos Hídricos. ¿Por qué? Porque por el lado de Ica existe un proyecto especial que necesariamente va a tener su representante en ese consejo. Y por el lado de Huanca Belica no tenemos un proyecto especial. Por lo tanto, en el momento de la constitución de la Junta Directiva siempre habrá un voto más a favor de Ica. Entonces, ese tipo de análisis necesitamos, sí, efectivamente, porque tiene que formar parte de la propuesta de este equipo técnico que estamos pensando un poco más adelante. Y yo creo que son esos algunos de los puntos que habría que profundizar en adelante y no nos olvidemos de los caudales económicos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pasar la respuesta? ¿Alguien más? ¿Quieres? Podemos responder porque al final ahí va a ser un balance. Ya, bueno, yo lo voy a comenzar. Sí, el tema del sistema de Choclococha en realidad es un término iqueño. Lo hemos tomado el PETAC porque es la información oficial que teníamos y como es oficial, entonces creo que pensábamos que el término correspondía, pero es interesante el tema de cómo se manejan los conceptos y cómo se nombran las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro se llama Cuenca del Río Ica, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, los huancavelicanos han exigido que se le ponga el nombre de los tributarios también. Estamos en Santiago, justamente porque son zonas muy importantes para la producción de agua en Ica. Después, el tema del diseño metodológico dependió de cada equipo y como teníamos que cubrir mucha área en poco tiempo y con poca gente, o sea, parecíamos bastantes, pero en realidad no somos bastantes. Muchos, particularmente en nuestro equipo, el de sociología, lo que procedió a hacer fue identificar actores claves y contrastar las opiniones con documentos oficiales también, ¿no? O documentos. Nos hemos apoyado bastante para temas de hidrología o del mismo tema de los procesos de la AAA, de la ALA, del gobierno regional, en estudios y en la normatividad, ¿no? De hecho, si le dan una ojeada al trabajo, al capítulo 6, van a encontrar una descripción muy exhaustiva sobre lo que es cómo se forma la Autoridad Nacional del Agua en Ica, cómo al principio la ALA Ica tenía un papel muy importante porque venía de ser la ATDR, que en esa época cuando los distritos de riego eran digamos las autoridades máximas, y cómo el proceso de la creación de la AAA implica toda una serie de transformaciones que afectan la labor de la ALA, ¿no? Por una cuestión de transferencia de recursos, de personal y de capacidades, ¿no? Sobre todo con el tema de los derechos de agua. Después, sí. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por las preguntas. Mira, acá, bueno, percepciones subjetivas. ¿Por qué no utilizar un poco más de sistema estadístico? Mira, acá este trabajo de percepciones subjetivas es interesante porque lo hizo Patricia Orteaga, por ejemplo, y es interesante lo que ella comienza a rescatar, qué es lo que piensan los iqueños de los huancavelicanos, qué piensan los huancavelicanos de los iqueños. Entonces, ese es un artículo muy interesante en el libro porque al margen de cuestiones estadísticas te dice qué es lo que los discursos que incluso le dan legitimidad a cada uno de los actores que hay en uno u otro lado. Entonces, por ejemplo, el discurso de la percepción de los iqueños en el sentido que Ica da trabajo, Ica es el motor del desarrollo
Ica, es decir, mientras que Huancavelica no está en esa onda, pero sí Huancavelica puede tener trabajo en estas zonas. Entonces es bien interesante cómo la cuestión subjetiva también legitima, digamos, niveles de poder de determinados grupos de actores, ¿no? Entonces eso nos parece interesante también rescatarlo dentro de lo que uno trabaja, digamos, científicamente, técnicamente, etc., ¿no? Entonces es un capítulo que efectivamente, digamos, reconsidera la percepción subjetiva y es muy sugerente ese artículo de Patricia. Por otro lado, el hecho me pareció muy interesante tu pregunta, ¿qué parte de aguas superficiales y de aguas subterráneas utilizan los sables portadores? Esto es interesante porque, bueno, yo vengo haciendo un largo trabajo sobre aguas superficiales. Entonces, y los sables portadores cuando entraron a Ica, básicamente comenzaron a usar agua subterránea y no utilizaban los nuevos sables portadores y no utilizaban agua superficial porque ellos tenían equipos muy sofisticados de técnicas de irrigación, entonces no podían utilizar el agua superficial. Pero, y acá viene lo interesante de tu pregunta, es de que en el último tiempo, como el agua subterránea está disminuyendo y ya no hay posibilidad en algunos pozos de seguir utilizando agua, lo que han comenzado los agroexportadores es hacer algo interesante, combinan agua superficial con agua subterránea, y eso es bien interesante y eso no está trabajado. Pero eso es de los últimos años, incluso yo diría se viene intensificando. O sea, ahorita la proporción de los agroexportadores que utilizan agua superficial es mucho mayor que la que usaron al inicio. Entonces, tu pregunta cae muy bien en ese sentido, ¿ya? Porque hay que hacer un balance entre lo que es agua subterránea con utilización de agua superficial por la agroexportación. La otra cosa también interesante es cómo los agroexportadores era el discurso técnico que tenían los ingenieros sobre los campesinos en Ica, porque en Ica han habido comunidades también, muchas veces uno habla de Ica como si fueran todos solo pequeños agricultura y exportadores. En Ica también han habido comunidades. Y el típico riego iqueño es el riego por inundación o riego por machaco, ¿no? Y siempre los ingenieros dijeron que eso no es riego. El riego eficiente es el riego técnico, el riego por goteo, el riego, etc. Bueno, ahora los agroexportadores, con el problema de la falta del agua subterránea, pues ellos inundan, compran terrenos que no están usados por campesinos, compran o alquilan simplemente para inundar las tierras y poder, digamos, reflotar el acuífero. Entonces, este tipo de temas, por ejemplo, no está todavía contabilizado, no hay información, pero el porcentaje de que están usando la agroexportación de agua superficial es muy grande. La otra cosa interesante aquí es las alianzas y los conflictos que hacen los agroexportadores con las organizaciones que utilizan agua superficial. Es el caso de la Chirana y es el caso del río Ica. Entonces se produce una alianza, o sea, hay una alianza entre los que utilizan agua subterránea con los que utilizan agua superficial, en términos organizativos. Entonces, eso no es porcentaje, no es estadística, esa es una forma de trabajar políticamente. Entonces, es bien interesante toda esta relación entre agua superficial y agua subterránea, es muy interesante. Eso me pareció muy En efecto, hay agroexportadoras que usan el agua superficial, pero por ejemplo las agroexportadoras más grandes están en Villacurí. Por ejemplo está AIB, que tiene más de 2.000 hectáreas, y en Villacurí en lanchas es pura riego por aguas subterráneas. En el estudio de la ANA, de hecho, más que el Valle de Ica, el de 2009 que se tenía en la mano, más que el Valle de Ica, perdón, las zonas de Villacurí y Lanchas son las más afectadas. De hecho, las estadísticas que mostraba Ismael respecto a los pozos ilegales es bien elocuente, ¿no? Lo que terminaba pasando en el área, digamos, para contextualizar, era que se hacían regularización de derechos como para poder tener un control más o menos de lo que ya existía y tratar de evitar que ocurra que aparezcan nuevos pozos sin licencia, ¿no? Pero la verdad es que
la falta de recursos y otras cuestiones hicieron muy difícil el hecho de la fiscalización, no son propiedades privadas. Entonces, para entrar a una propiedad privada, tú tienes que ir con un fiscal, tienes que ir con una orden del juez, y esas coordinaciones en realidad en Ica todavía no se dan, y es bien difícil que existan, ¿no? Entonces, sí, no sé si... Sí. Bueno, muy buenas tardes. Les habla José Luis Ávila Centeno. Bueno, felicitarlos porque este es un trabajo bastante extenso, de buen tiempo, pero recogiendo algunas preocupaciones. Creo que lo dijeron los panelistas en un momento. El grupo GETRA empezó a empujar una propuesta técnica para Huancavelica, que figura también en el libro, pero llegamos al espacio del diálogo, ¿no? En la búsqueda de mesas de diálogo, que felicito al gobierno regional que lo está impulsando con mayor fuerza en esta gestión, y creo que en algún momento también toca el tema del libro. Viendo el tema de institucionalidad, para nosotros era lo más difícil. Primero, que Ica y Huancavelica estaban divorciados. Lo decía en algún momento Silvano, frente al trato que nos daba Ica a Huancavelica, y también lo mencioné en el libro. Entonces, pero sí se ha avanzado bastante, y creo que la identificación de actores que en algún momento se da en el libro también tiene que volverse a retomar con la mesa de diálogo que ahora que están tomando, para que estas cosas fortalezcan. Definitivamente este libro es un espacio un poco más que nos da luces para nosotros también, como Huancavelica, tomar al toro por las astas. Porque no solamente es la crítica al libro, sino es la crítica a nosotros mismos como institucionalidad, como Huancavelica. Muy débil fuimos porque Ica, cada cosa que hacíamos, Ica ya nos había ganado un paso adelante. Estábamos planeando una intención de diálogo, Ica ya se nos anticipaba. Y mucho hace el poder político que decía Silvano. Mientras nosotros avanzábamos, Petacquia estaba minándonos por abajo frente a las comunidades de la cuenca Tambo hacia abajo, supuestamente logrando licencia social que no era lo adecuado. Entonces creo que con esto también a nosotros nos permite a tener otros puntos más para poder retomar y fortalecer, creo que con nuevas investigaciones. Y de verdad, María, te felicito al grupo técnico y también a los panelistas, porque sí, hoy día le han dado bien al punto que es álgido el tema del agua de Huancavelica. Muchas gracias. Señora, después podría acercarse. Gracias. Bueno, ante todo tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, presento, mi nombre es Gordina Roquetaco, de la comunidad Sarta Santa Ana, como campesina. Bueno, señor, yo le pregunto, señores de Ica, ¿qué piensa al sector campesino? Porque en realidad nosotros totalmente olvidados somos. Nuestros ganados que están muriendo, ¿qué apoyo nos da si están llevando nuestros recursos, señores? La verdad, total olvidado, ellos sí están exportando sus productos. Eso nosotros no vamos a negar, señor de gobierno regional. Tiene que ver acá al sector campesino, porque nosotros no somos beneficiados en nada. Por ejemplo, en Tambo, Jaracoche, ¿qué cosa hemos beneficiado? Nada, señores. Todo calladito, porque los campesinos somos humildes, callados, no conocemos los leyes, nada, nos humillan, por eso estamos callados, tal como es, se lo han llevado nuestros recursos. Ahora tiene que haber algo para el sector campesino, porque en realidad nosotros vivimos en altas punas sobre el nivel del mar, 4.800 a 5.000 sobre el nivel del mar vivimos, señores. Así es que, señores de Ica, tiene que ver al sector campesino. Si es que lleva para todos a todo nivel, Huancavelica tiene que haber también, no solo ellos tienen que mamar la leche de nuestro pueblo de Huancavelica. Nada más, gracias, señores.
tardes ante todos ustedes. Yo vengo de la comunidad campesina de Santa Inés, de igual manera me acojo a esta convocatoria. Yo quisiera también hacerles ver nuestras necesidades de la comunidad campesina de Santa Inés y de todas las comunidades de alrededores de aquí de Huancavelica. Quisiéramos también que nosotros nos escuchen nuestras necesidades. No, tampoco Inca nomás no es el que necesita, señores. Ellos nomás como empresarios están creciendo, están yendo más allá, pero de las comunidades campesinas cada vez más nos estamos hundiéndonos en la pobreza, señores, porque, como me han antecedido el señor Silvano, hay veces el agua se seca, en ahí nuestros alpacas entran a tomar el agua, ya cuando ya está lama y en ahí se inundan nuestros ganados, se quedan en ahí. ¿Y quién reconoce de nosotros? ¿Quién hace protesta por nosotros, por los campesinos? No hay nadie, señores. Y nosotros quisiéramos que nos escuchen a los altos andinos para que así se lleven nuestros recursos hídricos así fácilmente, señores. No es así. Debían de ver nuestras necesidades de nosotros y escuchar nuestras protestas para que de esa manera ellos también se lucran en enriquecerse ellos, mientras los campesinos nos estamos cayendo cada vez más y más. Y de igual manera con la laguna de Choclococha, señores, ¿qué está pasando? Está quedándose cada vez menos y menos, y también están incrementando en la contaminación los productores de los chilenos en la pesca, y la contaminación está creciendo cada vez más y más. Yo quisiera desde acá también ustedes vean eso, no también que se lleven nomás así de fácil el agua. Esto nomás ha sido mis palabras. Muchas gracias, señores. Buen día con todos y todas. María Teresa. Amigos y amigas, creo que es un tema fundamental el que estamos tratando. El libro contribuye mucho al conocimiento en primer lugar. La investigación seguramente nos van a dar luces frente a los diferentes capítulos que ya se ha vertido, y va a ser seguramente las bases para nuevamente retomar el diálogo entre Ica y Huancavelica. Por otro lado, creemos sumamente interesante y quizás felicitar a todos los presentes, porque estamos imbuidos en el tema del agua y creo que nos hemos quedado quienes todavía tenemos fuerza para seguir luchando por el recurso hídrico. Respecto al al libro, quería manifestar personalmente, por supuesto, de que me hubiese gustado tener algo más de indicadores, algo más, digamos, de investigación sobre la cuenca media. La cuenca media prácticamente se ha hecho en la cuenca baja y la parte de la cuenca alta, pero la cuenca media se dice muy poco. Y entonces, como ya alguien ha manifestado, hay distritos, hay comunidades, hay sistemas agrarios andinos que realmente no se están beneficiando. Entonces, eso hubiese sido lindo, ¿no? Probablemente para otras investigaciones. Dentro de la cuenca alta, como dice, escasez, ¿no es cierto?, del recurso hídrico. Bueno, es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Pero si realmente lo hubiera, entonces, ¿cuáles son los elementos o cuáles son las técnicas o las alternativas tecnológicas que tenemos que hacer en nuestra cabecera de cuenca, nosotros como huancavelicanos también? Y entonces eso, a lo mejor si hubiese dado algún pincelado por lo menos sobre esos temas, hubiese sido lindo. Finalmente, quiero agradecer de veras, no estoy criticando, por los que ya observaron, y creo que el doctor Floriberto Herrera con mucha experiencia observó varias cosas a las cuales me auno también, ¿no? Porque es un libro científico académico. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Bien, señores, buenas tardes. Yo soy Comunidad Calvario, presidente. Venimos a esta reunión de mi comunidad sobre el canal de Ingabasi. Nosotros no vamos a aceptar canal de Ingabasi
nos afecta bastante a nuestro ganado, afecta, no vamos a soltar esa agua. Prácticamente nosotros bebemos con nuestra alpaca. Nos está engañando el proyecto ICA, nos está engañando, señores. No estamos de acuerdo en la comunidad Carhuancho. No vamos a soltar esa agua totalmente, señores. Sin caso, el señor Campo Garagocha, esa agua está llevando, quiere quitar todas las aguas del canal Ingahuasi. Todos los ríos quieren recogerse. No estamos de acuerdo nosotros, señores. Gracias. ¿Alguna intervención o pregunta? Ya, pasamos a... Antes de finalizar, porque digamos las conclusiones, le hemos pedido a Ismael que haga un balance de todas las preguntas y de lo que se ha discutido acá. Quería decirle que, si bien es cierto, en el libro lamentablemente no se puede todavía investigar todo. Este ha sido un primer paso, lo que siempre digo, ¿no? Este libro ha sido, digamos, un primer momento de avance en estas investigaciones. Lo bueno es que hemos vuelto a concursar y tenemos una segunda posibilidad de seguir trabajando este mismo tema. Entonces, parte de los vacíos que ustedes dicen es cierto, hay zonas que nosotros no hemos podido cubrir, o sea, este ha sido un primer paso, si se quiere, y en un segundo momento yo creo que vamos a poder cubrir otras cosas, pero una de las cosas más importantes, yo creo que esto es un motivo, esto es simplemente motivar a los huancavelicanos a que hagan investigaciones sobre su propia realidad, ¿no? Esto es simplemente motivar a que es importante no solo, digamos, echarle la culpa a los isleños, de qué manera los huancavelicanos también tenemos parte de culpa, ¿no? Que tenemos que organizarnos, por un lado, tenemos que conocer, tenemos que informarnos, que la universidad de acá también pueda hacer investigaciones, ¿no? O sea, es un poco motivar a que los jóvenes se interesen en desarrollar estos temas, ¿no? Entonces, eso me parece que el mayor mensaje que podemos tener con este libro es de que falta mucho por hacer. Esto ha sido un primer paso, pero creo que algo que sería lindo sería que la universidad o las instituciones que están trabajando acá, el gobierno regional, apoye, fomente más estudios y además, lo más importante, tener una propuesta. Sea para el Consejo de Recursos Hídricos, tener una propuesta alternativa de la UNICA. Yo creo que eso es el mayor logro que buscamos todos. Muchísimas gracias. Muy bien, con todos y todas las personas participantes que quedamos en esta sala, lo que hago yo es sencillamente recoger en balance lo que hemos tratado y probablemente algunas cosas no estén totalmente completas y otras quizás no estén recogidas. No esperen que yo haga, nadie puede hacer un resumen de todo, ¿no? Es imposible todo lo que se trata, pero uno quiere siempre hacer algunas precisiones de todo aquello que parece importante y de acuerdo también a lo que uno, con lo que ha investigado y lo que ha escuchado, recoge. Una primera cosa es que Huancavelica y Ica son departamentos productores, tanto para la exportación como para el mercado interno, nacional y local. No es bueno hacer una división entre que Ica es exportador y Huancavelica no es exportador. Tampoco es cierto, no es correcta esa división. Son dos departamentos productores y exportadores a la vez. Claro, Huancavelica exporta minerales y exporta fibra de alpaca, producto tan importante y tradicional desde años en nuestra economía, y produce también mucho para el mercado nacional y para el mercado local. Produce alimentos de gran importancia para la nutrición nuestra. Y además, Ica, claro, produce para el mercado internacional. Lo que produce es espárragos, es uva. Son dos grandes productos que el mercado internacional cotiza
también bastante bien, y también produce para el mercado local y el mercado nacional. La segunda cosa es que ha sido muy importante que esto se enmarca dentro de un contexto de crecimiento económico del país que ya lleva varios años, lleva más de una década. Solamente tuvimos una caída en el año 2009 producto de la crisis internacional que se inició en los Estados Unidos, pero está en un contexto de crecimiento económico. Y como este es un crecimiento muchas veces disperso, muchas veces alentado por la demanda internacional que repercute sobre la economía nacional, tenemos a veces poco margen de maniobra y poco margen de libertad sobre lo que queremos hacer, básicamente, por ejemplo, en función de patrones de cultivos que no sean sobreexplotadores de recursos hídricos que son valiosos para el consumo humano o que debemos conservar para el ambiente y la reproducción de la vida. Bien se ha dicho que hasta los años 80 minería y harina y pescado eran los grandes productos de exportación y que luego surge con gran fuerza un esquema de agroexportación, tanto en la costa como en la selva central. El producto de la selva central de grandes características, así como la del espárrago en costa, es el del café, y ha salido luego el cacao como grandes productos que estamos exportando para el mercado internacional. Son millones de dólares los que se reciben producto de la exportación de estos nuevos productos que han entrado al mercado mundial. Eso es producto de la apertura externa, que viene desde los años 90, como se ha dicho, a estos nuevos productos que el mercado mundial demanda y que provoca también migraciones de la población allí donde hay empleo. La población va allí donde hay oportunidades y entonces tenemos un proceso también de cambio de la faz de nuestro país y eso lo estamos viendo aquí en nuestras realidades departamentales de Ica y de Huancavelica. Una tercera cuestión importante que se ha mencionado es que el análisis de Cuenca, que es un análisis nuevo, moderno, que hay que realizar, no solo el análisis distrital o el análisis provincial, sino el análisis de Cuenca, porque involucra más actores, más recursos, más agentes que participan del proceso de construcción de lo que llamaríamos un esquema de desarrollo, en donde lo que se requiere es equidad. Es decir, una demanda muy fuerte presente en esta sala con la cual estamos plenamente convencidos de que ese es uno de los problemas que tenemos que enfrentar, la inequidad, y se le enfrenta naturalmente con diálogo, con propuestas concretas y con mejor conocimiento de la realidad para revertir este problema de desigualdad que hay tanto en el plano físico como en el plano social y económico. Se mencionó en el plano físico un asunto que es importante: la demanda hídrica en Ica ha sido muy alta, la disponibilidad de recurso hídrico, por tanto, ha ido en crecimiento menor de lo que es la oferta del recurso, ¿no? Mejor dicho, al revés, la disponibilidad ha ido en menor proporción a lo que es la demanda del recurso hídrico, y se ha mencionado un déficit de 150 millones de metros cúbicos de lo que es lo que requeriría para salvaguardar su situación en el caso de Ica, y que allí ciertamente hay grandes actores como las juntas de regantes, probablemente las de los agroexportadores las más fuertes, la junta de regantes de agua subterránea, que aparece como un agente nacional, no solamente regional, muy importante en el poder tanto económico como político, porque está vinculado a un esquema, ¿no? a un modelo del cual hay ahora una expectativa muy grande de que este pueda replantearse para mejorar. Pero la demanda nuestra por equidad es muy importante en la distribución de los recursos. Lo mismo que la manera en cómo se enfrenta la participación en las organizaciones que tienen que ver con las decisiones sobre nuestras vidas, sobre la producción a realizar y sobre la forma en cómo se van a invertir los recursos que el Estado, el sector público, tiene como obligación y responsabilidad generar a la población. Además, se ha planteado un punto que es también sumamente importante para nosotros, ¿no? en la actualidad, que en esta demanda de inclusión todavía presente hay un desconcierto y además una frustración de lo que ha sido el Perú en estos últimos tiempos, y que esto tiene que ser enfrentado desde las propias comunidades, de las propias poblaciones,
para que haya una voz que se deje escuchar, que la representación social, económica y política se deje escuchar, y no como en el pasado ha habido una exclusión tanto física, tanto económica, como de la voz de las personas que tienen todo el derecho a decir lo que piensan y a además recibir los beneficios de lo que el Estado tiene como responsabilidad dar. Sobre esto hay un tema que es importantísimo, que hay construcción de discursos. La construcción de discursos es algo que se coloca en la mente de las personas. Es tanto o más importante que los recursos económicos, que es lo que uno tiene en la mente como recurso, como discurso, perdón. Y se ha mencionado que Ica tiene un discurso de escasez del agua, ¿no? Huancavelica, ¿qué discurso tiene? ¿Qué discurso unificador de los huancavelicanos? Claro, de necesidades que tienen que ser satisfechas en el plano del desarrollo, se ha mencionado, social, probablemente educativo, probablemente de salud y probablemente también en el plano económico de infraestructura. Pero la construcción del discurso de Ica es que lo que falta, la escasez de agua no es porque haya una explotación grande del agua en Ica, sino porque lo que falta es más bien disponibilidad del agua. Y si lo que falta es disponibilidad, es decir, oferta de agua, más que el problema no es de la demanda, sino de la oferta, entonces hay que traer agua. De donde hay una abundancia, donde falta. Entonces el discurso es muy importante para manejarlo, ¿no? como un elemento unificador de poblaciones. Entonces, con un discurso de un lado tiene que enfrentarse con un discurso del otro y ponerse de acuerdo en un discurso unificador, porque Huancavelica y Ica somos peruanos, ¿no? Pertenecemos al mismo país. Entonces, si pertenecemos al mismo país, hay necesidad de ponerse de acuerdo. Y todo aquello que implique exclusión, aquello que implica discriminación, aquello que implique no escucha, pues tiene que ser denunciado, ¿no? Esa denuncia es elemento de los medios de comunicación y de los entes políticos y de los entes sociales para avanzar de manera conjunta en progreso, o sea, en desarrollo de todos. Ahora, hay unas cuestiones que se han mencionado y que son sumamente importantes. Escuchar las necesidades de campesinos, comunidades, etcétera, en primer lugar, que es una prioridad de quien más dificultades tiene, de quienes menos escuchados han sido en el pasado y todavía. Una de estas, por ejemplo, tiene que ver con, el sexto punto, el primer ítem, es cómo participan las comunidades y las personas y organizaciones que están en la zona del Alto Pampas. ¿A dónde participan? Bien sea, por ejemplo, para su consejo, bien sea para lo que corresponda, al Pampas o al Tambo, ¿no? Esa es una cosa que ya he mencionado, es un asunto que no está presente, digamos, en la ley de recursos hídricos sobre las zonas de trasvase. Los agentes presentes en estas zonas, ¿a qué lugar pertenecen? Entonces era un punto sumamente importante que hay que discutir y que si no está en la ley hay que ver cómo lo solucionamos. Un segundo ítem dentro de este sexto es el que tiene que ver con el PETAC. Claro, ninguno de nosotros habló del PETAC. Quienes estudiaron el PETAC, el programa especial Tambo Caracocha, fueron prácticamente las personas que estaban en derecho y otros que han contribuido en ello. Ahora, claro, en manos del gobierno regional de Ica, traspasado por la descentralización, el manejo debió ser en términos de cuenca y debió incorporar un ingrediente que no lo estuvo, y esa es una demanda que le hemos escuchado siempre, que es una demanda de equidad. Quien más ha decidido al interior del PETAC, quien toma las decisiones, la autoridad que toma las decisiones, ciertamente, allí es su directorio, y el directorio, la mayoría, ha pertenecido a Ica más que a Huancavelica. Y eso tiene que ser corregido, porque la primera demanda de la que se ha hablado en este foro ha sido la de equidad, tanto en la participación como en la toma de decisiones y en la distribución de los recursos. Pero habrá que hacer más énfasis en qué es lo que estamos considerando por equidad. Porque la equidad suena bien, pero ¿qué cosa es en concreto? ¿No? ¿Es acceso equitativo, acceso en igualdad de condiciones? ¿A qué? ¿No? ¿Y con qué características? Ese es un punto que solamente a partir del diálogo sale. No sale antes, sale en el diálogo. Y en el diálogo es donde se resuelven las dificultades que se tienen en el plano de la teoría, porque el diálogo tiene que ser práctico. Hay un tema que se ha mencionado también en el marco legal, para poderlo aprovechar, que es este asunto de la ley de los servicios ambientales
y de retribución ecosistémica, ¿no? Más o menos, esa es la forma en cómo se lo ha presentado, y es un tema así de cómo es que se puede tener retribuciones, compensaciones, o más que compensaciones, son retribuciones por el uso de los servicios ambientales. Mi tercer ítem en este sexto punto es el que tiene que ver con los equipos técnicos, la importancia de tener equipos técnicos. El grupo técnico regional del agua de aquí de Huancavelica, por ejemplo, es clave para presentar propuestas que permitan a los políticos tomar buenas decisiones o decisiones correctas, escuchando. Las mesas de diálogo son tremendamente importantes, sobre todo aquellas que pueden constituirse de manera bilateral. Esta mesa de diálogo, ya instalada por la Presidencia del Consejo de Ministros en Lima, entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el Gobierno Regional de Ica, augura muchas expectativas, y por tanto el soporte técnico que se tenga allí para que los políticos puedan tomar buenas decisiones me parece fundamental, clave para que, por ejemplo, este asunto presentado por Carhuancho, la comunidad de Carhuancho, no se les afecte en sus ecosistemas ni en su forma de vida, de manera que los empeores, sino más bien que se los mejore, ¿no? Que se abran oportunidades mayores, que haya mejora en ella, que no afecte el collarín del agua para la parte de Incahuasi, que es un tema que tiene que estar presente. Mi cuarto ítem en esta breve recopilación es la que tiene que ver con la participación en la gestión del agua, que hemos denominado clave para poder avanzar los agentes. Lo que se gestiona no son las cuencas, dice un experto, ¿no? Hemos escuchado que lo que se gestiona, las cuencas no se gestionan, lo que se gestionan son los agentes que están dentro de las cuencas, que son las personas que participan, son los que hacen y deshacen las cuencas, ¿no? Eso es lo que hay que gestionar, la manera en cómo eficiente y equitativamente se administra el agua en la zona en la que uno está. Y se ha mencionado mucho de lo que es participación, de donde comunidades han llegado desde el ámbito nacional hasta el ámbito internacional con éxito. Estamos conectados, hay una conexión que hay que aprovechar, que hay que fortalecer tanto en el plano local como en el plano nacional como en el plano internacional, para conseguir de la mejor manera tanto nuestros derechos como la satisfacción de nuestras necesidades. Y la construcción de los consejos de cuenca, de los vinculados a los recursos hídricos, es una tarea que hay que enfrentarla bien, colocando los caballos por delante para que la carreta pueda ser arrastrada bien. Si la carreta va por delante y los caballos por atrás, no funciona. Lo que va por delante siempre son las propuestas, ¿no? Después viene el consejo, digamos, propiamente dicho, pero las propuestas son parte de las discusiones y de los equipos técnicos, lo que es una secretaría técnica que permite avanzar en el conocimiento de la realidad y de las propuestas que son viables a fin de discutirlas bien. Mi penúltimo punto en este sexto, que lo he presentado como de temas a trabajar, es justo el tema de las zonas de quebrada que no se han estudiado, que la realidad de zonas de quebrada, Santiago de Chocorros, etcétera, etcétera, ¿no? Que falta mucho más estudio para ello, de la misma manera que cómo funciona la infraestructura de uso menor, si hay o no hay eficiencia en los mismos, qué características tiene la demanda existente en estas zonas en donde hay agricultores y ganadería. Es un tema que tendremos que estudiar, es un tema efectivamente para avanzar. Y finalmente, otro asunto que no está como capítulo en el libro y fue demandado, ciertamente es un asunto en el que avanzaremos, ya hemos hecho algo, pero naturalmente hay que tomarlo como un punto de agenda, que es el tema de los trasvases, ¿no? El tema de los trasvases, no solamente, claro, acá estamos en una realidad concreta, pero los trasvases son una realidad a nivel nacional, y hay que ver efectivamente los costos ambientales que tienen, hay que ver las externalidades positivas y negativas que generan, es decir, aquellos impactos en otros generados por uno, ¿no? Que no participan los otros de la actividad en la que uno está. Eso es lo que se conoce como una externalidad. Y la información necesaria para tomar decisiones. Falta muchas veces transparentar información, falta generar técnico, tecnología para generar esa información, como estaciones meteorológicas o como caudalímetros en los pozos, etcétera, etcétera, para que podamos tener más posibilidades de tomar mejores decisiones. Y muchas gracias por todas las recomendaciones y sugerencias que han realizado. Eso es todo lo que puedo decir.
Bueno, con estas palabras damos por concluido este conversatorio, este foro, y los quería invitar para tomarnos también una foto de conjunto. No sé si un selfie, que ahora que estoy tan de moda, pero sí una foto de conjunto. Y le pasamos al ingeniero Pedro Cabrera para que dé las palabras finales a nombre del Gobierno Regional de Lima. María Teresa, gracias. Yo solamente quiero agradecer a todos los participantes en este espacio que suma más esfuerzos en el tema de investigación y lo que debemos hacer con respecto a la solución del conflicto que tenemos con INCA. Muy agradecido y muy buenas tardes. Ahí viene otro de... Ajá. Ajá.